Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las distribuciones de corriente más típicamente utilizadas en agrupaciones. La principal y básica es la distribución uniforme. La uniforme ya la hemos visto antes en el ejemplo que hemos hecho. Todos los coeficientes son 1, 1, 1, 1, 1, etc. Todos los coeficientes son 1, n coeficientes, de tal manera que el polinomio z, que sabéis que es la suma de los coeficientes a sub n por z elevado a n, pues se convierte en 1 más z cuadrado, etcétera, 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 hasta el último de grado mayor, que es z elevado a n menos 1, porque si el número de coeficientes es n, el número de términos del polinomio es n, y por tanto el grado del más grande es n menos 1. Entonces fijaos que este polinomio de aquí, ya lo hemos dicho antes, es una serie geométrica, porque cada elemento, por ejemplo z cuadrado, es igual al anterior multiplicado por una razón z. Entonces aquí aplicamos la fórmula habitual de la suma de una serie geométrica, que recordaréis que es el último elemento z elevado a n menos 1 por la razón z, por tanto z elevado a n, menos el primer elemento, que es 1, partido por la razón menos 1, z menos 1. Entonces esta de aquí es la suma de la serie geométrica y por tanto es igual al polinomio. Entonces, ¿cuál es el factor de la agrupación? El factor de la agrupación sabemos que es el polinomio evaluado en el círculo unidad. El círculo unidad tiene la z compleja igual a elevado a j psi, donde psi es el ángulo, si esto de aquí es el plano complejo, vaya que más lo he dibujado. Si esto es el plano complejo, pues el ángulo psi me define un punto del círculo unidad, que es donde evaluamos el polinomio z, que es el círculo unidad de radio 1. Entonces lo único que hay que hacer es sustituir z igual a elevado a j psi en la expresión del polinomio z. Por tanto, sustituimos esta z y esta, me queda esto de aquí. Como estamos calculando el módulo para poder hacer el diagrama de radiación, pues ponemos el módulo en todas partes. Aquí sacamos factor común del numerador elevado a j n psi medios y me queda lo de arriba. Entonces el factor elevado a j n psi medios que hemos sacado factor común, como es una fase, tiene módulo 1 y al sacar el módulo me desaparece. Igualmente, en el denominador sacamos factor común, un factor elevado a j psi medios, que me quedará aquí fuera, y como antes, cuando estamos sacando el módulo, pues el módulo de esto es 1 y también desaparece. Entonces lo que me queda básicamente es el cociente de dos senos. Hemos sustituido de la forma como se hace siempre la resta de exponenciales de argumento de signo opuesto por senos. Me queda en el numerador el seno de n veces psi medios, en el denominador el seno de psi medios, y sabéis que esto de aquí es justamente la sin periódica. Esto de aquí es la transformada de Fourier de un pulso uniforme discreto, que es justamente lo que se define como sin periódica y que seguro que habréis visto en las asignaturas de señales discretas. Bueno, pues nos interesan mucho los ceros del polinomio para poder dibujar el factor de la agrupación en función de los ceros, tal como hemos explicado en la página anterior, en el que está en el vídeo anterior. Entonces, la z de los ceros, pues la sacamos directamente de los ceros de aquí. La sacamos de los ceros del numerador. Ahí. Se me ha ido aquí es que he tocado una tecla sin querer y se me ha desconfigurado todo.
Bueno, perdón, estábamos diciendo, voy a acercar aquí las herramientas estas. Bueno, estábamos diciendo que esto, igual que hemos hecho en la página anterior, al calcular los ceros del polinomio, los ceros del numerador son muy claros, son las raíces enésimas de la unidad, por tanto, los ceros son las raíces enésimas de la unidad, pero hay que tener en cuenta que z igual a 1 también es cero del denominador, es cero de ambos, del numerador y del denominador. Por tanto, el factor z menos 1 está en el numerador y en el denominador. Este factor está en los dos y se cancela, y por tanto no es cero del numerador. Y nos queda esto, que los ceros son las raíces enésimas de la unidad, salvo z igual a 1. ¿Dónde están las raíces enésimas de la unidad? Pues están sobre el círculo unidad en ángulos psi iguales a, bueno, equiespaciados 2pi partido por n mayúscula. Es decir, el primer cero estará en 2pi partido por n mayúscula para n igual a 1. El segundo cero para n igual a 2 estará en 2 veces 2pi partido por n mayúscula. O sea, si 2pi partido por n mayúscula es este ángulo, en el caso de n igual a 8, que es el del dibujo, pues 360 grados partido por 8 serían 45. Y el primer cero estaría en 45 grados. 2pi partido por n, para n igual a 8 son 45 grados. Este sería el primer cero. El segundo cero estaría en 2 veces 45 grados en 90. El tercero en 3 veces 45 grados, pues en 135. El cuarto aquí, el quinto, el sexto y el séptimo. Entonces fijaos que todos los ceros están equiespaciados 2pi partido por n, que en este caso es 45 grados, salvo z igual a 1, que no es 0, porque es donde sabemos que tiene que estar el máximo. De hecho, recordar que z igual a 1 corresponde con psi igual a 0, es este punto de aquí. Y en psi igual a 0 sabemos que tiene que estar el máximo, porque una distribución de coeficientes reales y positivos, sabemos por propiedades de la transformada de Fourier que tiene el máximo en el origen. El máximo está en el origen de psi, que es psi igual a 0, por tanto z igual a 1. Entonces en este punto sabemos que necesariamente está el máximo. Si está el máximo no puede haber un 0, ¿no? Es justamente lo que decimos, que z igual a 1 no es 0 del polinomio, porque es 0 del denominador. Bueno, pues esto sería todo sobre la agrupación uniforme, que habíamos empezado a ver un poco en la página anterior cuando veíamos unos ejemplos. El siguiente tipo importante de agrupación es la triangular. La triangular se deduce fácilmente de la uniforme, por tanto a veces ni lo explicamos. Pero bueno, básicamente la triangular se define pues como aquella que los coeficientes siguen un triángulo, es decir, en este caso de aquí, que sería de 9 antenas, pues tenemos un coeficientes 1, 2, 3, 4, 5, que es el máximo, y luego disminuyen 4, 3, 2, 1 en forma de pirámide o de triángulo. Sabéis de los cursos de teoría de la señal y de señales discretas, para el caso este discreto, que un pulso triangular es la convolución de dos pulsos uniformes de longitud mitad. De longitud mitad en el caso continuo, y si es un caso discreto, pues la longitud concreta de los pulsos uniformes que hay que convolucionar es n mayúscula más 1 medios. Es decir, para n igual a 5, para un ejemplo de n igual a 5, n más 1 es 6, medios pues daría 3, y estamos convolucionando dos pulsos uniformes de 3. Al convolucionar dos pulsos uniformes de 3 obtenemos justamente el pulso triangular. Esto ya lo sabéis de teoría de la señal. Pero bueno, ya se ve aquí que al convolucionar vamos superponiendo. Primero se superponen, vamos aquí quizá, primero se superponen los dos unos y tenemos valor, la suma 1, luego se superponen 1, 1 con 1, 1, la suma de los productos vale 2, luego se superpone los tres unos con los tres unos, la suma de los productos vale 3, y luego cuando empiezan a salir en la convolución pues quedan superpuestos 2, la suma de productos vale 2, y luego cuando se separan ya 1, ¿no? Todo esto ya lo sabéis de
Teoría de la señal, no hace falta que aquí insista sobre cómo se hace la convolución. Pero bueno, la técnica esta de obtener una distribución de coeficientes convolucionando otras dos es una técnica que haremos muy habitualmente. Para polinomios, ya lo sabéis, como el polinomio z es la transformada z, la transformada de una convolución es el producto de transformadas, por tanto, el polinomio z de la triangular será el producto de los polinomios z de las dos uniformes. La uniforme de 3 tiene este polinomio z, la otra uniforme de 3 tiene el mismo polinomio z, y aquí hacemos un producto de polinomios por la técnica habitual de la multiplicación de polinomios, que viene a ser la misma que la de multiplicación de números, y nos da justamente el polinomio de coeficientes 1, 2, 3, 2, 1, que es el polinomio z de la triangular. Esto implica que podemos obtener muy fácilmente los ceros de la agrupación triangular, del polinomio de la agrupación triangular, porque como sabemos que es el cuadrado del polinomio de una uniforme de longitud n más 1 medios, pues lo que hacemos es obtener los ceros de la uniforme de n más 1 medios, pero ahora serán dobles porque el polinomio de la uniforme de n más 1 medios está elevado al cuadrado, por tanto los ceros son dobles. Por ejemplo, para n igual a 7, la uniforme de n más 1 medios tiene 4 elementos, los ceros de una uniforme de 4 están separados, 2 piques 360 grados partido por n que es 4, si están separados 90 grados, si están en 90, en 180 y en 270, pero ceros dobles, como os he dicho antes. Entonces aquí tenemos el diagrama de ceros, y a partir del diagrama de ceros podemos hacer muy fácilmente el dibujo del diagrama de la agrupación triangular. El factor de la agrupación no tendrá ningún misterio porque lo podremos obtener fácilmente. El factor de la agrupación lo podremos obtener fácilmente simplemente evaluando el factor de la agrupación uniforme de n más 1 medios y elevando al cuadrado, ¿no? Por esto, por lo que decíamos antes, de que la transformada de una convolución es el producto de transformadas, el factor de la agrupación es una transformada de Fourier, y por tanto, como la triangular es la convolución de dos uniformes de longitud mitad, aproximadamente mitad n más 1 medios, pues el factor de la agrupación triangular será el producto de los dos factores de la agrupación uniforme de n más 1 medios y por tanto, como son iguales, pues será el cuadrado, ¿no? Y como a nosotros lo que nos interesa es el módulo, pues el módulo será esto de aquí, obtenido a partir de evaluar la uniforme de n más 1 medios, esta n queda sustituida por n más 1 medios, lo vemos aquí, y luego elevar al cuadrado. Bueno, queda un último tipo de distribución de corriente que es la binómica. La binómica es una que hacemos solamente en el curso de antenas de telecos, que no vamos a hacer en ingeniería física, o sea que si por casualidad o si desgraciadamente en el cuatrimestre que viene continuamos con la imposibilidad de hacer clases presenciales por culpa del virus, pues ocurrirá que las clases de ingeniería física se tendrán que hacer de forma no presencial también con estos vídeos, y este vídeo pues lo reutilizaremos para ingeniería física, y entonces pues la agrupación esta binómica, los de ingeniería física pues pueden saltársela y pasar unos minutos del vídeo porque no se va a hacer en ingeniería física. Pero bueno, como ahora mismo estamos en telecos, pues ahora sí, ahora tenéis que continuar viendo el vídeo porque para vosotros sí que os interesa esto. A ver, la agrupación binómica no se define a partir de los coeficientes. La uniforme la hemos definido con sus coeficientes, la triangular la hemos definido con sus coeficientes que tenían forma de pirámide, pero la binómica se define a través del polinomio. Se define como la agrupación cuyo polinomio z es 1 más z elevado a n menos 1. n menos 1 porque como queremos que haya n antenas, el polinomio tiene que tener n coeficientes,
el grado del coeficiente de mayor grado tiene que ser n-1, que es el grado del polinomio, y por tanto hay que elevar a n-1, ¿no? Entonces esto de aquí, fijaos que es un binomio elevado a una potencia, y por tanto por eso se le llama la agrupación binómica, de ahí viene el nombre, porque esta agrupación binómica está definida como la agrupación cuyo polinomio z es un binomio elevado a una potencia, n-1. Entonces, si queremos obtener los coeficientes, hay que desarrollar el polinomio en la forma sumatorio de a sub nz elevado a n. Y esto se hace con la fórmula de Newton. Esto se hace con la fórmula de Newton del binomio de Newton. De los coeficientes sabemos que la fórmula de Newton nos dice que los coeficientes vienen dados por esta expresión, que es básicamente las combinaciones de n mayúscula menos 1, elementos tomados de n minúscula en n minúscula, ¿no? Esto de aquí es la fórmula habitual de los números combinatorios, que son los coeficientes del binomio de Newton. Con factoriales se calculan de esta forma. A ver, es una fórmula que no hay que saberse de memoria. Si hiciera falta algún problema ya se daría, pero en el enunciado yo creo que no ha hecho falta nunca, porque en los exámenes siempre trabajaremos con polinomios de orden bajo, y para polinomios de orden bajo los coeficientes a sub n se pueden deducir de una forma, se pueden deducir o obtener de una forma muy cómoda a partir del triángulo de Tartaglia. Entonces, con el triángulo de Tartaglia, supongo que os lo han enseñado en alguna asignatura, empezamos con un 1, ponemos 1 y 1 debajo a izquierda y derecha, y luego ya vamos sumando los dos elementos que hay arriba. La siguiente fila sumamos 1 y 1 y obtenemos 2, y en los extremos tenemos 1 y 1 otra vez. Para la siguiente fila sumamos 1 y 2 y obtenemos 3, 2 y 1 obtenemos 3, y en los extremos volvemos a poner 1 y 1. La siguiente fila sumamos 1 y 3, 4, 3 y 3, 6, 3 y 1, 4, y en los extremos 1, 1. La siguiente pues me dará esto, 1 y 4, 5, siempre en los extremos 1 y 1, los vamos a ponerlos ya. Luego vamos sumando los elementos del centro, 4 y 6 da 10, 6 y 4 da, ay perdón, esto de aquí era un 1, esto era un 4, 6 y 4 vuelve a dar 10, 4 y 1, 5. Entonces aquí son justamente los coeficientes, vamos a cambiar de color para que se vea un poco mejor. Estos de aquí son los coeficientes de 1 y 1, son los coeficientes de la binómica de 2, que es justamente una uniforme. La siguiente fila, 1, 2, 1, como tiene tres coeficientes, pues son los coeficientes de la binómica de 3 elementos. Y justamente es una triangular. Se da la casualidad que la binómica de 2 es una uniforme, la binómica de 3 es una triangular, la binómica de 4 ya es diferente. La siguiente fila, que vemos que tiene 4 números, por tanto 4 antenas, 4 coeficientes, 1, 3, 3, 1, pues este de aquí, 1, 3, 3, 1, son los coeficientes de la binómica de 4. La siguiente, que es la que no estaba en los apuntes y he dibujado ahora, con la pizarra electrónica, pues tiene 5 coeficientes, son los coeficientes de la binómica de 5. 1, 4, 6, 4, 1 serían los coeficientes de la binómica de 5. Y así sucesivamente. La última fila, esta de aquí, serían los coeficientes de la binómica de 6. Y así podemos hacer todos los que queramos. Evidentemente no podemos hacer una muy grande porque se extendería demasiado el triángulo. Pero bueno, ya vemos un poco que para órdenes bajos, la verdad es que para órdenes bajos es muy fácil de obtener los coeficientes. ¿Qué nos queda? Pues los ceros. Los ceros son triviales, como el polinomio es 1 más z elevado a una potencia, pues los ceros están en z igual a menos 1. Vamos a cambiar de color. Los ceros están en z igual a menos 1. Pero eso sí, como tiene que haber n menos 1 ceros, esto está elevado a n menos 1 y por tanto los ceros tienen multiplicidad n menos 1. Es decir, para n igual a 3, que es el ejemplo este de aquí,
Pues fijaos que he hecho aquí 3 círculos concéntricos, 1, 2 y 3, porque la multiplicidad de este 0 es 3. Entonces, si dibujamos el factor de la agrupación binómica en función de psi, vemos que el único 0 está en pi y menos pi, que es el mismo, lo veis aquí, 0 en pi o menos pi. El máximo está en el origen, como siempre, agrupación de coeficientes reales y positivos, máximo en el origen, pero que el máximo estaría aquí, pero no hay ningún otro 0, o sea que esto decae del máximo hacia el 0. Pero fijaos que al ser la multiplicidad del 0 muy alta, esto decae muy rápido y se mantiene en valores bajos durante un intervalo bastante amplio alrededor de pi. Recordad que cuando evaluamos el polinomio en un cierto punto es el producto de distancias a los ceros. Entonces en esta zona hay muchos ceros, todos los ceros están bastante cerca. Los n-1 ceros están bastante cerca de este punto. Entonces claro, aquí, en este punto, que es el mismo que este, pues claro, el valor del polinomio es muy bajo. Y tenemos realmente pues un diagrama, quizá lo he hecho antes un poco, para un número de ceros elevado, esto es menos pi y esto es pi, pues para un número de ceros elevado realmente va a ser esto muy pequeño y crecer cerca del origen, ¿no? Esto va a ser así muy bajo. Lo que pasa es que para que se vea es por lo que aquí lo he dibujado pues un poco más alto. Lo he dibujado un poco como si el 0 fuera de orden 2 o 3, pero en realidad para un 0 de orden elevado pues esto va a ser muy pequeño en una distancia amplia alrededor del 0. Bueno, aquí tenéis los apuntes con pequeñas erratas corregidas que están colgados en Atenea. Entonces veréis que hay pequeñas diferencias porque he puesto el factor de agrupación de la triangular que antes he dibujado a mano con la pizarra digital y ahora pues lo he puesto ya en los apuntes y bueno, no sé, en base no he tocado nada más. Y bueno, vamos ahora a comparar los 3 tipos de distribución de corrientes que hemos estudiado: uniforme, triangular y binómica. Entonces aquí vemos los coeficientes comparados en esta gráfica de aquí. El color rojo es la uniforme, el color azul es la triangular y el color verde es la binómica. En todos estos dibujos vamos a conservar los mismos colores. El color rojo siempre será uniforme, el azul siempre será triangular y el verde siempre será binómica. Aquí vemos los coeficientes, que vamos a cambiar quizá un poco aquí a color negro, que la uniforme tiene coeficientes constantes, uniforme, la triangular tiene coeficientes pues en forma de pirámide, como sabemos, o de triángulo, y la binómica pues tiene los coeficientes en una forma así un poco menos uniforme o más puntiaguda que la triangular. Y ahora recordemos lo que hemos estado diciendo desde que empezó el curso, cuando hablábamos ya de distribuciones de corriente continuas en dipolos. Aquí estamos con una distribución de corriente discreta, que son los coeficientes de la alimentación. Pues con distribuciones de corriente continuas, decíamos que cuanto más plana era una distribución de corrientes, más directividad tenía porque era más estrecho el haz, y peor o menor nivel de logro principal a secundario. Y aquí observamos esto. La uniforme es la más uniforme de todas, la más plana. La vemos aquí, la uniforme es la más plana. Es la que tiene la máxima directividad y el mínimo ancho de haz. Lo de la directividad calcularemos en una clase posterior, en un vídeo posterior, explicaré cómo se calcula la directividad. De momento simplemente aquí tenemos el cálculo de la directividad hecho, pero como sabemos que la directividad es inversamente proporcional al ancho de haz y el ancho de haz de la uniforme está en color rojo, pues el ancho de haz a menos 3 dB, esto es escala lineal, o sea que el ancho de haz a menos 3 dB estaría más o menos por aquí. Pues el ancho de haz a menos 3 dB de la uniforme es más pequeño que los de las otras y por eso tiene más directividad. ¿Por qué es más pequeño? Pues porque sabemos de teoría de la señal que si un pulso es más ancho en un dominio,
en el dominio transformado es más estrecho, ¿no? Entonces la uniforme, que es la más ancha por ser más plana, tiene la transformada, que es el factor de la agrupación, más estrecha. La siguiente, digamos, menos plana sería la triangular. Pues la triangular es la siguiente por debajo de la uniforme en directividad y en cambio, como tiene menos directividad que la uniforme, tiene más ancho de haz que la uniforme. Entonces lo que vemos es que como la triangular en este dominio, en el dominio del espacio, en teoría de las señales, dominio del tiempo y de la frecuencia, pero aquí en antenas es dominio del espacio y de la frecuencia espacial, ¿no? Pues la triangular vamos a borrar, la triangular en el dominio del espacio tiene menos, fijaos la triangular, en el dominio del espacio tiene menos anchura en promedio que la uniforme y por tanto en el dominio de frecuencia espacial tiene un ancho de haz superior al de la uniforme. Y por tanto, ya lo vemos aquí, pasamos de 14 a 19 grados y la directividad, que es inversa al ancho de haz, pues es más pequeña que la de la uniforme. Luego la binómica. La binómica es la que podemos ver fácilmente, la binómica, comparando con la uniforme, la binómica podemos ver que es la más estrecha, porque como es más puntiaguda y menos plana, su ancho de haz, digamos, efectivo en el espacio es más pequeño que el de la uniforme y por tanto en el espectro pues tiene el haz más ancho y por tanto es menos directiva. Entonces aquí vemos que el ancho de haz de la uniforme de 14, que era de 19 en la triangular, pasamos a 25 en la binómica y la directividad me baja de 7 pues a 4, ¿no? Y respecto al nivel del lóbulo principal al secundario, pues teníamos una serie de conclusiones que habíamos extraído para las agrupaciones, para las corrientes continuas, que aquí se aplican igualmente. Habíamos dicho que cuanto más plana, la uniforme es la más plana de todas, cuanto más plana, más pequeño es el ancho de haz. Esta SLR es en inglés Side Lobe Ratio, que en castellano es nivel del lóbulo principal a secundario. Entonces, la triangular es la siguiente menos plana, el nivel del lóbulo principal a secundario mejora, cuanto menos planas o más puntiagudas sean, mejora el nivel del lóbulo principal a secundario. Y para la binómica, que es la menos plana de todas, la más puntiaguda, pues en este caso llegaríamos a un nivel del lóbulo principal a secundario porque no tiene definido el lóbulo secundario. Aquí ir con mucho cuidado porque en los problemas de agrupaciones binómicas que nos encontremos en los exámenes, lo que va a pasar a menudo es que si esto de aquí es un periodo entre menos pi y pi, y esto de aquí es el factor de agrupación binómica entre menos pi y pi, pues claro, sabemos que el factor de agrupación es periódico con periodo 2pi. Entonces lo que nos encontraremos muchas veces es que aquí, bueno, siempre, no muchas veces, sino siempre tenemos aquí un periodo del factor de la agrupación, pero lo que nos vamos a encontrar a veces es que tendremos un margen visible superior al periodo entre menos pi y pi. Por ejemplo, si el margen visible es todo esto, desde alfa menos kd hasta alfa más kd, el margen visible es todo esto, pues resulta que lo que vamos a proyectar en el diagrama de radiación en función de tita va a ser todo esto de aquí. Y entonces sí que vamos a tener lóbulo secundario, porque fijaos que aquí y aquí hay un pequeño, al proyectar esto de aquí me va a dar un pequeño lóbulo, que será más pequeño que el lóbulo principal, que es este de aquí donde está el máximo, pero como sí que habrá lóbulo secundario, no será el nivel del lóbulo principal al secundario infinito. Lo cual quiere decir que este infinito que hemos puesto, aquí, se refiere al nivel del lóbulo principal a secundario del factor de la agrupación función de psi, el dominio transformado de Fourier de A sub n, en un periodo entre menos pi y pi. Pero cuando nosotros tengamos un caso real y en función de tita, que es el espacio real, pues claro, habrá que ver qué lóbulos me entran en el margen visible y en cada caso particular habrá que calcular el nivel del lóbulo principal a secundario que nos salga.
En este caso, pues repito, estamos simplemente en el factor de la agrupación en un periodo, entonces sí, como no hay lóbulo secundario allí, decimos que el nivel del lóbulo principal al secundario en este caso es infinito. Bueno, estas conclusiones que hemos obtenido respecto a al comportamiento de las tres agrupaciones uniforme, triangular y binómica, respecto a si son más o menos planas, más o menos puntiagudas, se refiere solamente a casos que yo llamo casos normales. Casos normales son casos en los cuales los coeficientes tienen un máximo, vamos a volver al color negro, los coeficientes tienen un máximo en el centro de la agrupación y luego disminuyen de una forma monótona hacia los bordes, como la triangular y como la binómica, ¿no? O la misma uniforme que no disminuye. Si tuviéramos coeficientes con formas muy raras, totalmente un poco aleatorias, pues claro, estas conclusiones no serían válidas. Si queréis un estudio mucho más riguroso sobre estas conclusiones, lo podéis encontrar en el apéndice, creo que en un apéndice del libro de antenas de Cardama, creo que es el apéndice B. En este apéndice podéis encontrar un estudio bastante más riguroso sobre estas conclusiones aplicadas a agrupaciones. Pero bueno, para lo que nos interesa de cosas básicas que hay que saber en clase para los exámenes, nos quedamos con esto que hemos dicho. Cuanto más plana, más directividad, menos ancho de haz y menos nivel del lóbulo principal a secundario. Cuanto menos plana o más puntiaguda, menos directividad, más ancho de haz y más nivel del lóbulo principal a secundario. Infinitos aquí no tiene sentido, pero bueno, pongamos la triangular 22 dB. Pues veamos ahora otra cuestión, que es cómo representar los coeficientes con simetría par. Esto es importante porque me permite utilizar coeficientes factores de la agrupación reales. Fijaos, tal como lo teníamos definido inicialmente, el factor de la agrupación como una suma de los coeficientes, fijaos, una suma de los coeficientes por elevado a j n psi, pues claro, como la exponencial es compleja, en principio el factor de la agrupación está complejo, y hasta ahora siempre estábamos dibujando el módulo del factor de la agrupación y tal, que es lo que es cómodo de dibujar, pero claro, a la hora de escribir expresiones matemáticas, de calcular ceros o de lo que sea, pues claro, me va mucho mejor si el factor de la agrupación es una función real. Para que el factor de la agrupación sea una función real, yo sé que las transformadas de Fourier de una función par serán funciones reales. Entonces lo que yo quiero es que los coeficientes sean una función par para que su transformada, que es el factor de la agrupación, sea real. Entonces la simetría par normalmente ya la tengo. Ya veis aquí que si tenemos aquí el centro de la agrupación, pues a derecha e izquierda, todas estas agrupaciones uniforme, triangular, binómica, las agrupaciones que yo considero normalmente son siempre iguales a izquierda o derecha, o sea que la simetría par ya la tengo. Pero para que la simetría par sea realmente efectiva, lo que tengo que hacer es poner el origen de coordenadas en el centro de la agrupación. El origen de coordenadas en el centro de la agrupación significa que el índice n igual a 0 está en el centro. Luego viene n igual a 1, etc. por la derecha, n igual a menos 1, etc. por la izquierda, de tal manera, mira que aquí lo tenéis dibujado, n igual a 0 en el centro, n igual a 1, n igual a 2 por la derecha, n igual a menos 1, n igual a menos 2 por la izquierda, de tal manera que los coeficientes del sumatorio van a ir de menos n menos 1 medios a n menos 1 medios. Entonces voy a tener exponenciales, voy a tener sumas de exponenciales con signo cambiado, y como hemos dicho que los coeficientes a derecha e izquierda son iguales, es decir, poniendo el origen en n igual a 0 en el centro, tendremos que a sub n es igual a sub menos n, es decir, a sub 1 es igual a sub menos 1 y a sub 2 es igual a sub menos 2, cosa que podemos ver claramente aquí. Por ejemplo, para triangular y para la binómica, a sub 1 es igual a sub menos 1, a sub 2 es igual a sub menos 2, ¿vale? Es una agrupación par. Entonces estas a sub n y a sub menos n, que son iguales, salen factor común de la suma de exponenciales con signo cambiado.
La suma de exponenciales con signo cambiado es un coseno, y lo que acabo obteniendo es una serie de Fourier con cosenos. Y esto de aquí es esta suma de cosenos, la serie de Fourier con cosenos, es la famosa serie de Fourier coseno. Y esto de aquí es muy cómodo porque me permite muy fácilmente pues expresar el factor de la agrupación con una función real y no con una función compleja. Por ejemplo, para un caso muy simple nos vamos a la triangular. La triangular la ponemos con origen en el centro, o sea, el centro estaría en el elemento 3, origen en igual a 0 sería el elemento 3, sería este de aquí. Entonces, fijaos, el factor de la agrupación, ¿qué es? El factor de la agrupación es el elemento central a sub 0 vale 3, pues 3. Luego viene dos veces a sub n por coseno de n psi, todos sumados, es decir, para n igual a 1, 2 a sub 1 coseno de psi. Para n igual a 1 tenemos el 2, pues 2 por 2, 4, coseno de psi. El siguiente elemento para n igual a 2, pues para n igual a 2 tenemos 1, pues 2 por 1 es 2, tenemos 2. Coseno de n psi, donde n vale 2, pues coseno de 2 psi. Tenemos aquí el factor de la agrupación con serie de Fourier coseno. Y esto de aquí es muy fácil de escribir. Esto de aquí es muy fácil de escribir, lo podemos hacer directamente. Y lo bueno es que ahora tenemos una función real y si hay que hacer cosas con ella, pues es mucho más fácil de operar. Imaginemos, por ejemplo, que hay que calcular un nivel del lóbulo principal al secundario y para ello pues hay que evaluar el factor para un nivel del lóbulo principal secundario habría que evaluar el factor de la agrupación en la posición del lóbulo secundario. Claro, hazlo con exponenciales, con números complejos. Pues claro, tienes una calculadora de complejos o va a ser muy complicado y aún así, incluso con una calculadora de complejos, pues vamos a tener que tocar bastantes más teclas que si tenemos una función real con cosenos, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa cuando el número de elementos es par? Cuando el número de elementos es par, la cosa cambia un poco. Porque cuando el número de elementos es par, no hay elemento central. Entonces, al no haber elemento central, este a sub 0 de aquí no lo podemos poner. ¿Qué es lo que sucede cuando el número de elementos es par? Cuando el número de elementos es par, fijaos que hay n medios elementos por la derecha, n medios por la izquierda, y el centro de la agrupación no coincide con ningún elemento. Si el centro de la agrupación no coincide con ningún elemento, el índice n igual a 0, que está en el centro, no coincide con ningún elemento. Resulta que entre un elemento y el siguiente, entre uno y el siguiente, aumentamos en una unidad, vamos a poner n más igual, bueno, vamos a ver, vamos a poner n más 1 de un elemento al siguiente, aumentamos en una unidad el índice, cual quiere decir que aumentamos en media unidad el índice desde n igual a 0 hasta el primer elemento. Por tanto, el índice del primer elemento será un medio. Para el del segundo elemento por la derecha hay que sumarle 1, pues a un medio le sumamos 1 y tenemos 3 medios. Por la izquierda, análogamente, si el incremento de índice entre dos elementos consecutivos es 1, si el de la derecha está en un medio y el centro en 0, pues el de la izquierda, el primero de la izquierda, estará en menos un medio. El siguiente de la izquierda, a menos un medio habrá que restarle 1 y estará en menos 3 medios. Y así sucesivamente. Entonces de esta manera ya vemos lo que nos sale. De esta manera, fijaos, que simplemente es tener en cuenta que el primer elemento por la derecha tiene índice 1 medio, el segundo 3 medios, etc. Por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo. La uniforme de 2. La uniforme de 2 tiene dos elementos. El primero por la derecha es 1 y luego el simétrico por la izquierda. Entonces el primer elemento por la derecha, que es 1, es el que tiene índice 1 medio. Pues si tiene índice 1 medio, el primer elemento, aquí lo tenemos, fijaos que esto es el mismo sumatorio sin el elemento sub 0, el primer elemento multiplicado por 2, 1 por 2 es 2, es esto de aquí. El índice n del primer elemento, n vale 1 medio, pues me queda n psi, es psi medios, y me queda coseno de psi medios. Y ya está, porque este otro 1 es el mismo elemento por la izquierda. Recordad que en el sumatorio se toman solo los elementos de la derecha,
porque los de la izquierda ya están tenidos en cuenta dentro del coseno. El coseno es la suma de dos exponenciales, la de argumento positivo, que son los elementos de la derecha, y la de argumento negativo, que son los elementos de la izquierda. Entonces, los elementos de la izquierda ya están incluidos dentro del coseno. Se hace solamente la suma para los elementos de la derecha. Hacer la suma para los elementos de la derecha, en el caso de la triangular, el 3 era el del centro, y los de la derecha eran el 2 y el 1. Los tenemos aquí, el 3 en el centro, el 2 y el 1 multiplicados por 2. Para la triangular, el centro cae aquí. Entonces los elementos de la derecha son simplemente, para la uniforme de 2, el centro cae en medio, el origen cae en medio, entonces los elementos de la derecha son simplemente un 1. La la agrupación de 4 elementos 1, 2, 2, 1, pues tiene el origen en el centro, los elementos de la derecha son 2 y 1, entonces aplicamos esto de aquí que hemos dicho antes, el sumatorio de los elementos de la derecha multiplicados por 2. El primer elemento vale 2, por 2, 4, pues 4 coseno de n psi. N vale 1 medio para el primer elemento de la derecha, pues coseno de psi medios. El siguiente elemento por la derecha vale 1. 2 a sub n será 2. Coseno de n psi. N vale 3 medios, pues 3 medios de psi. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente si tuviéramos más elementos. Ya veis que es bastante sencillo y la ventaja es que ahora vamos a poder trabajar de forma muy simple con funciones reales. Bueno, pues hemos visto las distribuciones uniforme, triangular y binómica. Hemos visto también la expresión de los coeficientes con simetría par. Pero, ¿qué pasa cuando la distribución de corrientes que tenemos no es ninguna de estas, ni uniforme, ni triangular, ni binómica? Evidentemente, podemos escribir fácilmente el factor de la agrupación utilizando cosenos, poniendo simetría par, tal como hemos dicho antes. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos a la hora de calcular los ceros o cualquier otro cálculo que se nos pida? Bueno, pues lo interesante es poder descomponer la distribución de coeficientes, los coeficientes de la alimentación a sub n que nos dan, en función de distribuciones conocidas como pueden ser la uniforme, la triangular o la binómica. Entonces esto es lo que vamos a estudiar aquí. Podemos estudiar dos tipos de descomposición, básicamente la suma y la convolución. La descomposición suma es trivial, es decir, si los coeficientes a sub n que tengo son la suma de dos secuencias a sub n1 y a sub n2, pues por linealidad la transformada de una suma es la suma de transformadas, por tanto el factor de la agrupación, que es la transformada de los coeficientes, pues será el factor de la agrupación 1 más el factor de la agrupación 2. Y para el polinomio z, lo mismo, como el polinomio z es la transformada z, que es la suma de transformadas, pues será el polinomio de la primera agrupación a sub n1 más el polinomio de la segunda agrupación a sub n2. Todo esto de aquí pues es muy simple y siempre lo podemos hacer. Veamos otro tipo de descomposición, la descomposición en convolución, es decir, los coeficientes a sub n son la convolución de a sub n1 con a sub n2. Entonces sabemos que la transformada de una convolución es el producto de transformadas, cosa que ya vimos cuando estudiábamos la distribución triangular, como descomposición en la convolución de dos uniformes. Entonces el factor de la agrupación, que es la transformada, pues será el producto de factores de la agrupación, que es el producto de transformadas. Entonces será el factor de la agrupación 1 multiplicado por el factor de la agrupación 2. Lo mismo para el polinomio z, que será el polinomio z de la agrupación 1 multiplicado por el polinomio z de la agrupación 2. Y todo esto no es nada nuevo, no tiene ningún misterio, lo que pasa es que el recordarlo pues me da ideas para poder resolver casos que no se hayan visto antes. Por ejemplo, sí que hemos visto la triangular 1, 2, 3, 2, 1, que era la descomposición en dos uniformes de 3, la triangular de 5, la descomposición en dos uniformes de 3, esto lo hemos visto antes. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si en un problema, de hecho el primer problema que haremos será este, si en un problema me piden analizar la agrupación 1, 2, 2, 1? La agrupación 1, 2, 2, 1 es la convolución de dos uniformes, una uniforme de 3 y una uniforme de 2.
Entonces es muy similar a la triangular 1, 2, 3, 2, 1, la única diferencia es que falta el 3, y esto es debido a que estamos convolucionando la uniforme de 3 con la uniforme de 2 y falta el último 1 de la segunda uniforme que convolucionamos, ¿no? Y esto produce que el elemento central 3 ya no aparece. Podemos comprobar fácilmente que la convolución de 1, 1 con 1, 1, moviendo en una convolución, sabéis que se desplaza en el sentido contrario, se van las dos secuencias, en este caso subagrupaciones, y se van sumando, pues es fácil de ver cómo la uniforme de 3 convolucionado con la uniforme de 2 me da esto, 1, 2, 2, 1, ¿no? Podemos ver fácilmente que al convolucionar, pues primero se multiplican estos dos unos, y me da lugar a este 1 de aquí, luego se multiplicaría 1, 1 con 1, 1, y me daría lugar a este 2, y bueno, luego se multiplicaría, ya saliendo, continuamos con el desplazamiento, luego se multiplicaría 1, 1 con 1, 1 y me daría este otro 2, y luego finalmente se multiplicarían los dos últimos unos, finalmente los dos últimos unos que se multiplican serían estos dos, y me daría este 1 de aquí. Entonces es importante que sepáis ver las convoluciones, que las sepáis hacer, porque en un problema de examen se os pedirá que, bueno, se os dará una distribución desconocida y que no es ni uniforme, ni triangular, ni binómica, y se os pedirá analizarla. Claro, tendréis que hacer la descomposición en convolución y encontrar las dos subagrupaciones que se multiplican, que se convolucionan. Sí, pensar que para que os vamos a ayudar y para que no os quedéis atascados al principio del problema porque alguien no supiera encontrar cuál es la descomposición en convolución, siempre se os darán las pistas necesarias. Por ejemplo, una pista del tipo tener en cuenta que una de las dos subagrupaciones es uniforme, tener en cuenta que las dos son uniformes, o tener en cuenta que una de las dos subagrupaciones tiene dos elementos. Evidentemente será si tiene dos elementos serán 1, 1, porque siempre trabajamos habitualmente con agrupaciones con simetría par. Pero bueno, en fin, que ya os ayudaremos para que no os quedéis colgados al principio del problema porque no supierais encontrar la descomposición en convolución. Pero es una herramienta potente que hay que tener siempre presente. Pensar que ante la duda de qué descomposición usar, si suma o convolución, en el hipotético caso que una agrupación se puede descomponer en dos, en suma y en convolución, y ejemplos de estos hay muchos. Por ejemplo, esta de aquí, 1, 2, 1. Se puede descomponer de dos formas, 1, 1, 1 más 0, 1, 0, es decir, la uniforme de 3 más la uniforme de 1, o se puede descomponer como 1, 1 convolucionado con 1, 1, es decir, uniforme de 2 convolucionado con uniforme de 2. Tengo dos opciones. ¿Cuál escojo? Ante la posibilidad de poder escoger, siempre es mejor escoger convolución. ¿Por qué? Porque voy a tener que calcular los ceros. Y los ceros del producto de polinomios son los ceros del primer polinomio junto con los ceros del segundo polinomio. Recordad P de z, P1 de z por P2 de z. Los ceros del producto de los dos polinomios son los ceros del primero junto con los ceros del segundo. Y así puedo encontrar los ceros. A partir de los ceros puedo dibujar el diagrama, recordad que obtenemos los ceros. A partir de los ceros obtenemos el diagrama en función de psi, y con el diagrama en función de psi hacemos la proyección y calculamos el diagrama en el espacio real en función de tita. Entonces siempre hay que pasar por los ceros, por el cálculo de los ceros. Y la forma fácil de encontrar los ceros es con una descomposición en convolución, por lo que decía del producto de polinomios, que los ceros del producto son los ceros del primer polinomio por los ceros del segundo. Con la descomposición suma, como el módulo de la suma no es la suma de módulos, pues me voy a quedar sin poder encontrar los ceros fácilmente. La descomposición suma hay que evitarla si se puede, porque no me facilita nada encontrar los ceros. Muy relacionado con la descomposición-convolución tenemos la agrupación de agrupaciones.
La agrupación de agrupaciones es muy importante porque es más general que la convolución. De hecho, la convolución sería un caso particular. Fijémonos que cuando al principio del capítulo de agrupaciones decíamos que el campo total producido por una agrupación, el campo total es el producto del campo radiado por la antena básica por el factor de la agrupación, podría ocurrir que la antena básica fuera a su vez una agrupación. Es decir, que esta E sub 0, que es el diagrama de la antena básica, si la antena básica fuera una agrupación sería E sub 0', donde la E sub 0' sería la auténtica antena básica de la agrupación más pequeña. Entonces con esta E sub 0' hacemos una primera agrupación cuyo factor es FA1 y entonces con esta primera agrupación construimos una segunda agrupación, agrupando la agrupación. Entonces la antena básica de la primera agrupación, que es E sub 0', antena básica digamos auténtica, con FA1, que es el factor de la primera agrupación, es lo que se convierte en la antena básica de la segunda agrupación. Entonces, el factor de la segunda agrupación le llamaremos, muy importante, al factor de la segunda agrupación, le llamaremos FA2. De tal manera que el campo total será el campo de la antena básica original, E sub 0', por el factor de la agrupación primera, que es la que está constituida con E sub 0', y todo esto de aquí forma la antena básica de la segunda agrupación. Entonces, al constituir la segunda agrupación, multiplicamos por el factor de la segunda agrupación FA2 y tenemos el campo total. Y el campo total será E sub 0', factor de la primera agrupación por FA1 por FA2. Entonces, fijaos aquí la similitud con la convolución. La convolución tiene un factor de agrupación total que es factor de la primera subagrupación por factor de la segunda subagrupación. Y aquí nos pasa lo mismo, que tenemos un factor de la agrupación total que es el producto de dos factores de subagrupaciones. Lo que pasa es que esto es un poco más general porque estas agrupaciones que ahora estamos reagrupando, o sea, agrupación de agrupaciones, pueden ser totalmente distintas. Aquí simplemente, en la convolución, simplemente estábamos convolucionando coeficientes, pero suponíamos, por ejemplo, que el espaciado era el mismo. Aquí no, aquí podemos tener agrupaciones totalmente distintas. Veamos la primera agrupación. La primera agrupación está FA1, en donde agrupamos la antena sub 0'. Pues la antena sub 0' es esta de aquí, o esta, mejor dicho, también es lo mismo. La agrupamos con una antena igual y formamos el factor de la agrupación FA1. Formamos el factor de la agrupación FA1, que es de dos elementos, por eso n sub 1 es 2, todo lo que tenga subíndice 1 corresponde a la primera subagrupación. FA1 es el factor de una agrupación de dos elementos, por tanto n sub 1, 2, cuya antena básica es E sub 0'. Entonces esta agrupación FA1 se convierte en la antena básica E sub 0 de la segunda agrupación. Si esto de aquí, este cuadrado, es la antena básica de la segunda agrupación. Podemos imaginarnos que esta antena básica la hemos comprado en una tienda de antenas y nos han dado una caja cerrada y nosotros no vemos lo que hay dentro y no sabemos que dentro hay una agrupación. Esto de la caja cerrada es bastante real porque las antenas normalmente van protegidas con lo que se llama un radomo, que es como una caja que las protege pues del exterior, de los elementos, de los insectos, de todo, de los pájaros, de lo que haga falta, las protege y además hace que sean manejables, etc. Entonces nosotros vamos a tener una caja y no sabemos lo que hay dentro, no sabemos que dentro hay una agrupación. Entonces esta caja que hemos comprado la repetimos 3 veces formando la segunda agrupación, que como lo hemos repetido 3 veces, pues es de 3 elementos, entonces n sub 2, subíndice es 2 de la segunda agrupación, es de 3 elementos. Entonces así hemos formado la agrupación 2 cuyo factor de la agrupación es FA2. Entonces este factor de la agrupación 2, recordad que es este de aquí, cuya antena básica es E sub 0, pero E sub 0 es E sub 0' por FA1, y entonces el factor de la agrupación total
es FA1 por FA2, que multiplicado por la antena básica original E sub 0' me da el campo total E. Y lo que aquí es importante, y lo diferencia del caso particular convolución que decía antes, lo que aquí es importante es que las dos subagrupaciones FA1 y FA2 pueden tener distintos coeficientes, distinto espaciado y distinta fase progresiva. Entonces, si todos estos son distintos, el ángulo psi de las dos subagrupaciones va a ser distinto. La primera subagrupación tendrá un ángulo psi sub 1, que será k sub z por d sub 1, espaciado a la primera subagrupación por alfa más alfa sub 1, que es la fase progresiva de la primera subagrupación. Y psi sub 2 será k sub z d sub 2, espaciado de la segunda subagrupación, más alfa sub 2, fase progresiva de la segunda subagrupación. No podremos hacer ahora en ángulo psi, no podremos hacer el producto FA de psi sub 1 por FA de psi sub 2, no podremos hacerlo porque estos dos ángulos psi son distintos. Entonces el producto lo tendremos que hacer en tita. Tenemos que multiplicar en el espacio real. Aquí pongo de tita psi por ser un poco más general. Hasta ahora hemos estado viendo agrupaciones en el eje z cuyo factor de agrupación depende solo del ángulo tita, pero bueno, para ser más general pongo aquí función de tita psi. Entonces en el espacio real el factor de agrupación total será el factor de la agrupación 1 por el factor de la agrupación 2. Aquí sí que podemos multiplicar porque los ángulos tita y phi son los del espacio real y son los mismos en las dos subagrupaciones 1 y 2. Y obtendremos el factor de la agrupación total, función de tita y phi, que multiplicaremos por el campo de la antena básica auténtica, E sub 0' de tita phi, para obtener el campo total. Hay un problema que haremos en en uno de los próximos vídeos. Haremos un problema que será justamente el análisis de una agrupación de agrupaciones que tendrá distintos espaciados y distintas fases progresivas, y veremos pues cómo esta técnica me permite analizar un caso que de otra forma no hubiera podido resolver. Bueno, ahora veamos la agrupación plana. La agrupación plana o agrupación bidimensional en dos dimensiones puede simplemente repetir la antena básica no a lo largo de una línea, que es lo que habíamos hecho antes, sino que ahora la repetiremos pues a lo largo de un plano, es decir, en dos dimensiones. La hemos repetido en X y luego la iremos repitiendo también en Y, y así pues vamos obteniendo toda esta parrilla de antenas que está dibujada, ¿no? Entonces el análisis es el mismo que se ha hecho para la agrupación lineal, lo que pasa es que ahora tenemos un doble sumatorio, tenemos un sumatorio a lo largo de las filas y luego un sumatorio a lo largo de las columnas. Esto es lógico e intuitivo. La formulación va a ser la misma que ya tenemos, solamente con esto, con que tenemos un doble sumatorio. También es importante tener en cuenta que ahora, como la agrupación se hace en los ejes X y también en los ejes Y, pues claro, el desplazamiento de la antena viene dado por dos componentes, es decir, cuando yo tengo en el desplazamiento de la antena la fase elevado a j k, k r por el desplazamiento, hay que tener en cuenta que en este caso kr es k vector, o sea que me queda elevado a j k vector por el desplazamiento. Y hay que tener en cuenta que el desplazamiento de la antena enésima, bueno, aquí he puesto R sub 0 porque este R sub 0 es el desplazamiento respecto al origen. Esto es la fórmula general del desplazamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que este vector de desplazamiento para una antena cualquiera, el desplazamiento que tiene, pues será m veces el espaciado en X más n veces el espaciado en Y. Entonces la exponencial me quedará la exponencial de k sub x, por este x de aquí me quedará la exponencial de k sub x md más k sub i nd, que descomponiendo la exponencial de la suma en el producto de exponenciales se me convierte en la exponencial de j k sub x md y j k sub i md. Hay que diferenciar d en la dirección x, que es d sub x, y d en la dirección y, que es d sub y. Entonces,
El resultado final, que es lo que importa, es un resultado totalmente análogo a lo que ya tenía. Lo que pasa es que ahora tengo, las únicas diferencias son que tengo dos desplazamientos, el desplazamiento en x y el desplazamiento en y. Este producto de las dos exponenciales que yo he hecho, que hace un momento he deducido aquí arriba, recordaos que lo he escrito aquí arriba, lo he deducido de la fórmula general del desplazamiento. También podríamos haber dicho, bueno, la antena enésima tiene dos desplazamientos, un desplazamiento en x dado por md y un desplazamiento en y dado por n de sub i. El desplazamiento en x será m de sub x, el desplazamiento en y m de sub i. Por tanto, tengo un primer desplazamiento en x, m de sub x, como por k sub x porque el desplazamiento es en x, luego un desplazamiento en y n de sub i, que va multiplicado por k sub i porque el desplazamiento es en y. Al final, como decía, me queda una fórmula muy lógica, que es un poco la extrapolación de la fórmula que ya teníamos antes, pero para dos dimensiones. Si tenemos fase progresiva, la definimos igual que hicimos en una dimensión. La fase progresiva tendrá unos coeficientes. Normalmente estos coeficientes los tomaremos reales y positivos, igual como hicimos para una dimensión. Y una fase progresiva en x, que será alfa sub x. Por lo tanto, la fase de todas las columnas, que son las que tienen desplazamiento en x, una columna está desplazada en x respecto al origen, pues será, toda la columna tendrá una fase m veces alfa sub x, donde alfa sub x es la fase progresiva en x, es el incremento de fase entre una columna y la columna siguiente, ¿no? Alfa sub x es el incremento de fase entre una columna y la columna siguiente. Y luego habrá una fase progresiva en y, que vendrá dada por el salto de fase entre una fila y la siguiente. Es decir, la fila n tendrá una fase n por alfa sub i, porque alfa sub i, repito, es la diferencia de fase entre una fila y la fila siguiente. Toda la fila tendrá la misma fase, que será n por alfa sub i. Recordad que n es el índice de la fila y m es el índice de la columna. Bueno, todo esto es análogo, repito, muy simple y análogo a lo que ya sabíamos de una dimensión. Entonces sustituimos i sub n, esta i sub n la sustituimos aquí dentro, y entonces no me queda la a sub mn. Entonces fijaos que puedo definir ahora los ángulos psi. Psi sub x será k sub x d sub x más alfa sub x, y todo esto multiplicado por m, o sea que me queda la exponencial de m psi sub x. Y luego tendré psi sub i, que será k sub i d sub i, de aquí k sub i d sub i, más alfa sub i, y todo esto multiplicado por la n, y tendré n psi sub i. Entonces tengo una expresión también, una vez más, análoga a la de una dimensión, pero ahora con doble sumatorio, sumatorio de filas, sumatorio de columnas, con dos exponenciales, una exponencial para la agrupación en x, que es la que tendría psi sub, en el dominio transformado psi sub x, es decir, la transformada del espacio en dimensión x en frecuencia espacial me da psi sub x, la transformada del espacio de la dirección y en frecuencia espacial me daría psi sub i. Fijaos además una cosa muy importante, que estas psi sub x y psi sub i que nos han salido aquí para la agrupación bidimensional son las que tendríamos en el caso de una agrupación unidimensional que esté hecha en x o en y. Antes, para una agrupación unidimensional en z, hemos definido, en z, recordad que en z hemos definido psi, que aquí sería psi sub z, igual a k sub z, d más alfa, y en este caso evidentemente era d en la dirección z y alfa en la dirección z, ¿no? Entonces lo que habríamos hecho antes era simplemente psi sub z igual a k sub z d más alfa para una agrupación que está hecha en el eje z. Si la agrupación estuviera hecha, una agrupación lineal de una dimensión, estuviera hecha en el eje x, pues tendríamos psi sub x igual a k d sub x. Bueno, en este caso, como es la única d, pues voy a poner d, k d más alfa, k sub x d más alfa. Y si la agrupación estuviera en el eje y, pues tendría psi sub i igual a k sub i d más alfa. Esto para agrupaciones de una dimensión.
Es el caso más general porque en clase hemos visto en la teoría el caso más simple de tener la agrupación en Z, pero en realidad no tiene por qué estar en Z, puede estar en X o en Y. Entonces en este caso utilizaríamos psi sub X y psi sub Y, que serían justamente, utilizaríamos psi sub X y psi sub Y, perdón que no sé qué me pasa aquí con el lápiz, psi sub X y psi, me he equivocado, utilizaríamos psi sub X y psi sub Y, que serían justamente estos para agrupaciones en X o en Y en una dimensión. Pero bueno, aquí estamos en dos dimensiones. En dos dimensiones, repito, doble sumatorio por las columnas y por las filas de los coeficientes a sub mn correspondientes a cada elemento de la matriz y desplazamiento y digamos elevado a jm k sub x debido al desplazamiento en x y elevado a jn k psi sub y debido al desplazamiento en y. Es la transformada de Fourier, de hecho, si recordáis la transformada de Fourier multidimensional, esto aquí es la transformada de Fourier en dos dimensiones de una secuencia discreta. Por ejemplo, en una imagen, para hacer procesado de imágenes, pues es lo que se definiría como transformada de Fourier bidimensional de una imagen, que se puede utilizar, por ejemplo, en procesos de compresión MPEG, perdón, o JPEG, perdón, MPEG es de vídeo, pues para compresión JPEG o para cualquier otra cosa, para ver el espectro de la imagen o cualquier otro tipo de procesado. Bueno, entonces hay un caso muy habitual que es que la agrupación plana sea separable. Si la agrupación plana es separable, quiere decir que los elementos, los coeficientes a sub mn de cada elemento se descomponen en el producto de una secuencia a sub m que depende solo del índice de columna por una secuencia a sub n que depende solo del índice n de la fila. Entonces, en este caso, si a sub mn es a sub m por a sub n, enseguida veo que puedo sacar todos los términos que dependen solo del subíndice m, del índice m los puedo sacar fuera del sumatorio en m. Entonces tengo dos sumatorios, un sumatorio para los elementos, para los factores que dependen solo de m, multiplicado por otro sumatorio para los factores que dependen solo de n. El primer sumatorio lo identifico como el factor de la agrupación en X. La agrupación en X es la agrupación de columnas, las columnas las agrupo en X y obtengo un factor de agrupación en X. Y el segundo sumatorio, que es este de aquí, el segundo sumatorio lo identifico con un factor de agrupación en Y, y un factor de agrupación en Y es justamente coger las filas y agruparlas en vertical, que es la dirección Y. De esta forma, resulta que la agrupación plana de coeficientes a sub mn separables, que se pueden representar con el producto de a sub m por a sub n, resulta ser una agrupación de agrupaciones, es decir, es una agrupación de columnas, donde por ejemplo las columnas serían la agrupación 1 y FA1, el factor de agrupación de las columnas, pues sería FAI, de forma que cada columna es una agrupación de antenas básicas que, como digo, constituyen o forman la primera agrupación FA1. Entonces estas columnas las agruparemos horizontalmente formando la segunda agrupación. Entonces la segunda agrupación, fijaos que está agrupada en X y sería FAX. De tal manera que FA2, la segunda agrupación, sería la agrupación en X. Es decir, las columnas las agruparíamos en X y así formaríamos la segunda agrupación. Es decir, primera agrupación en Y y segunda agrupación en X. También lo podríamos haber hecho al revés. Igual que hemos obtenido la agrupación separable como una agrupación horizontal de columnas, pues podríamos haber hecho una agrupación vertical de filas, algo así, y nos habría salido exactamente lo mismo con una agrupación vertical de filas. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Supongamos que la agrupación es uniforme en horizontal y triangular en vertical. Entonces las columnas que estamos agrupando horizontalmente, las columnas son 1, 2, 1.
Entonces hacemos una agrupación horizontal de columnas. Como la agrupación en horizontal es uniforme, de n igual a 3, al ser uniforme, se repiten los elementos 1, 1, 1, se repite, 2, 2, 2, se repiten, y 1, 1, 1, se repiten, ¿no? Podemos ver incluso un ejemplo un poco más complicado. Voy a hacer un ejemplo aquí arriba aprovechando este espacio que me queda. Supongamos que tenemos una agrupación que en vertical es 1, 2, 1 igual que antes, pero que en horizontal es 1, 2, 1 también. Dos triangulares, una triangular horizontal y una triangular vertical. Entonces, vamos a ver cuál es el producto. Vamos a hacer aquí dentro el producto de las dos. Los coeficientes de la agrupación A sub mn vienen dados por el coeficiente A sub m correspondiente a la fila, o sea que esto de aquí es A sub m, estos 1, 2, 1 son A sub m, multiplicado por el coeficiente A sub n, que es el que hay a lo largo de las columnas, A sub n. Entonces vamos a ir obteniendo todos los elementos multiplicando A sub m por A sub n. Aquí tenemos 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1. La segunda fila será 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Y la tercera fila 1 por 1, 1, 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. Y así habremos obtenido los coeficientes de la agrupación plana, que separable, compuesta por una vertical triangular 1, 2, 1 y una horizontal también triangular 1, 2, 1. Bueno, pues ahora que hemos visto ya bastante teoría, pasaremos a hacer una serie de problemas, 3 problemas concretamente, bastante básicos, en los que veremos los distintos conceptos, el dibujo del diagrama, la descomposición, convolución. Después de esto haremos un poquito más de teoría con la parte de directividad y síntesis y luego un último problema.